6 comportamientos invisibles que hacen que las personas te subestimen. ¿Alguna vez sentiste que los demás no esperan mucho de ti, aunque tú sepas perfectamente lo que vales? No lo dicen, no lo expresan abiertamente, pero lo notas en sus miradas, en la forma en que te interrumpen, en cómo bajan el tono cuando te responden, en cómo no te consultan, cómo no te escuchan realmente. Y lo peor es que no cometiste ningún error. Simplemente te están subestimando y no entiendes por qué. Tal vez piensas que es un tema de carisma, de liderazgo, de presencia, pero lo que nadie te enseñó es que, muchas veces, no tiene nada que ver con tu capacidad. Tiene que ver con tu energía silenciosa, con lo que proyectas sin saberlo, con esos pequeños comportamientos automáticos que, aunque parezcan educados o incluso humildes, están enviando un mensaje psicológico poderoso. No esperes mucho de mí. La subestimación no siempre nace de la maldad ajena. Muchas veces nace de la forma en que tú mismo te colocas frente al mundo, de cómo tu cuerpo se mueve, de cómo hablas, de cómo introduces tus ideas, de cómo pides permiso sin darte cuenta. Y mientras no lo veas, lo seguirás repitiendo. Y el mundo seguirá respondiendo como lo ha hecho hasta ahora. Este video no es para que cambies tu personalidad. Es para que tomes conciencia de los patrones invisibles que podrían estar apagando tu peso emocional. Vas a descubrir 6 comportamientos sutiles que muchas personas repiten todos los días, creyendo que hacen lo correcto, pero que en realidad están bajando su valor percibido. Cuando los veas, todo va a hacer sentido, y lo que proyectas va a cambiar. El problema invisible no es lo que eres, es lo que proyectas. Hay una verdad incómoda que casi nadie dice, pero que todos viven. El respeto y la validación no siempre se basan en lo que eres, en lo que vales o en lo que sabes. Se basan en lo que proyectas, en lo que los demás perciben de ti en los primeros segundos, mucho antes de que hayas demostrado nada. Y muchas veces, esa percepción nace de gestos, actitudes y microcomportamientos que tú ni siquiera notas. El mundo no tiene acceso directo a tu historia, a tu capacidad, a tu esfuerzo o a tu intención. Solo tiene acceso a tu energía. Y si esa energía está filtrada por inseguridad, necesidad de aprobación o duda interna, eso es exactamente lo que los demás leerán, incluso sin querer. No porque sean malos, sino porque todos, en mayor o menor medida, leen señales sociales sin darse cuenta y ajustan su trato en función de eso. Por eso, puedes ser talentoso y no ser escuchado. Puedes tener razón y que no te crean. Puedes estar preparado y que no te consulten. No es porque falte algo en ti, es porque hay algo en ti que estás transmitiendo sin saber y que está haciendo que los demás te perciban más pequeño de lo que realmente eres. Lo invisible no es lo que está oculto. Lo invisible es lo que tú repites tanto que ya no ves. Pero el entorno sí lo ve, sí lo siente y responde a eso. Esa es la raíz silenciosa de por qué muchas personas son subestimadas sin haber hecho nada mal. No es su esencia lo que está fallando, es su proyección la que está siendo malinterpretada. Y eso cambia cuando aprendes a verlo. Comportamiento 1. Justificar decisiones simples. Justificar lo que haces puede parecer algo normal, incluso respetuoso. Pero cuando justificas decisiones simples, todo el tiempo, sin que nadie te lo haya pedido, estás enviando un mensaje que tu voz no dice, pero que tu energía grita. No estoy seguro de que esto que hago sea suficiente. Ese patrón silencioso, repetido con frecuencia, debilita tu presencia y hace que los demás, incluso sin querer, bajen sus expectativas contigo. La mayoría de las personas que se justifican en exceso no lo hacen por estrategia, lo hacen por costumbre emocional. Aprendieron a explicar todo para evitar malentendidos, evitar conflictos o anticiparse a la crítica. Pero lo que no saben es que, al hacerlo, siembran una duda donde antes no la había. Y en esa duda, su autoridad empieza a diluirse.
El respeto nace del equilibrio entre seguridad y apertura. Pero cuando cada decisión viene acompañada de una defensa anticipada, el otro no escucha tu decisión, escucha tu miedo, escucha tu necesidad de validación. Escucha que estás hablando, pero mirando de reojo la reacción ajena. Justificar cada paso no te hace más claro, te hace parecer menos convencido. Y cuando tú pareces no estar completamente alineado con tus actos, el entorno interpreta que hay algo débil que puede ser cuestionado, corregido o incluso ignorado. Por eso, quien explica demasiado cosas pequeñas termina siendo subestimado en cosas grandes. Dejar de justificar no es cerrarte, es dejar que tus actos hablen sin pedir permiso. Es comprender que no todo necesita ser validado para tener peso. Es confiar en que, si lo decidiste, ya tiene un lugar. Y si alguien necesita más contexto, lo pedirá. Pero no lo des antes de que lo pidan. Porque cada justificación que nace del miedo reduce el poder de lo que haces. Comportamiento 2. Bajar el tono cuando habla en primera persona. Hay personas que cuando hablan de sí mismas, bajan el tono, literalmente. Reducen su volumen, encogen su cuerpo, y su energía se vuelve casi una disculpa por ocupar espacio. Y eso no pasa porque no tengan algo que decir. Pasa porque, en lo más profundo, creen que lo suyo no es tan importante como para ser escuchado con firmeza. Este patrón es invisible desde dentro, pero muy claro para quien lo observa. Cuando hablas en voz más baja al mencionar tus logros, tus deseos, tus límites o tus ideas, comunicas al entorno un mensaje no verbal muy específico. Lo mío no merece protagonismo. Y aunque no lo digas con palabras, el otro lo capta con precisión. Tu tono le dice cuánto valor darle a lo que estás diciendo. Si tú mismo lo minimizas, el entorno lo hará también. Este comportamiento suele estar ligado a experiencias pasadas donde llamar la atención fue interpretado como un riesgo. Personas que aprendieron a protegerse bajando el volumen de su identidad, que se sintieron más seguras siendo invisibles. Pero esa estrategia, que quizá tuvo sentido antes, hoy las mantiene atrapadas en una versión disminuida de sí mismas. Tu voz no solo transmite contenido, transmite posición psicológica. Y si cada vez que hablas de ti lo haces como si no quisieras molestar, no esperes que el mundo te escuche como si fueras una figura de referencia. Hablar de ti no es arrogancia, es presencia. Y la presencia empieza por reconocer que tu historia, tu opinión y tu verdad merecen ser sostenidas con la misma firmeza con la que sostienes a los demás. Comportamiento 3. Usar lenguaje de permiso. Hay personas que, sin darse cuenta, sienten que deben pedir perdón por existir. No lo hacen con palabras, pero lo hacen todo el tiempo a través de pequeñas frases, expresiones y gestos que suavizan cada movimiento, cada idea, cada presencia. Frases como, ¿puedo decir algo? No sé si tiene sentido, pero... Capaz estoy equivocado, pero quería comentar algo. Todo eso parece humildad. Pero lo que el entorno capta es otra cosa. Alguien que está pidiendo autorización para ser tomado en cuenta. Cuando tu forma de hablar está impregnada de permiso, estás enseñando al otro que tú mismo dudas de tu valor. Estás diciendo, voy a intentar aportar, pero tú decides si merezco espacio. Y el otro responde a esa energía, no desde la lógica, sino desde lo que inconscientemente percibe como una estructura jerárquica. Si tú entras agachado, los demás no se agachan contigo. Simplemente se paran más rectos. Esto no tiene que ver con soberbia ni con gritar más fuerte. Tiene que ver con dejar de entregar tu lugar antes de haberlo ocupado. Porque cuando tu lenguaje verbal y no verbal está lleno de filtros de permiso, los demás no reciben tu mensaje con fuerza. Lo reciben con ruido, y ese ruido comunica inseguridad. Y donde hay inseguridad, el respeto se vuelve débil. No se trata de eliminar la cortesía. Se trata de eliminar el reflejo automático de justificar tu voz antes de usarla. Cuando hablas con claridad, sin pedir disculpas por pensar, tu mensaje encuentra tierra firme. No necesitas levantar la voz.
Solo necesitas dejar de entregar el poder con cada palabra que suaviza lo que ya era válido. Comportamiento 4. Reírse cuando se siente tensión. Hay personas que no pueden sostener la tensión. Apenas el ambiente se vuelve incómodo, hacen una broma. Apenas alguien les cuestiona algo, se ríen. Apenas sienten que dijeron algo fuerte, bajan el tono con una sonrisa. Ese reflejo, tan común y tan automático, es una estrategia de supervivencia social. Sirve para desactivar el conflicto, para calmar la atmósfera, para no parecer una amenaza. Pero cuando se convierte en una respuesta crónica, tiene un efecto secundario peligroso. Hace que los demás te subestimen. Porque reír en momentos donde no hay nada gracioso comunica algo que va más allá del humor. Comunica que no sabes cómo sostener tu lugar, que necesitas suavizar tu impacto, que quieres neutralizar lo que acabas de decir antes de que el otro tenga tiempo de reaccionar. Y ese patrón, aunque parezca inofensivo, envía un mensaje silencioso. No estoy preparado para manejar la fricción que mi verdad podría generar. El respeto nace, muchas veces, en la forma en que sostienes la incomodidad. No por ser duro, sino por estar firme. Cuando puedes decir algo importante y quedarte en silencio después, sin sonreír, sin justificar, sin tapar el aire con una carcajada nerviosa, proyectas una presencia que pesa, porque el otro siente que lo que dijiste fue real, fue claro, y que tú no necesitas suavizarlo para mantener el vínculo. Reír en momentos de alegría conecta, pero reír en momentos de inseguridad te desconecta de tu centro, y el entorno lo nota. El que siempre se ríe, siempre se adapta, y el que siempre se adapta deja de ser tomado en serio. Por eso, la próxima vez que sientas esa risa subir desde el estómago sin razón, respira. Habita el silencio. Porque en ese pequeño espacio, puedes recuperar algo que estabas perdiendo sin notarlo: el respeto. Comportamiento 5. Microceder en todo. Microceder no siempre se nota, no grita, no deja huellas visibles, pero ocurre constantemente. Es ese gesto casi imperceptible de decir «está bien» cuando no lo está, de cambiar de opinión para evitar una mínima fricción, de aceptar propuestas sin revisar tus propios deseos, de ajustar tu postura, tu lenguaje o tu idea apenas sientes que la del otro es más firme. Son pequeños movimientos internos que, cuando se acumulan, apagan tu presencia por completo. La mayoría de las personas que microceden lo hacen por costumbre emocional. Aprendieron que ceder es más seguro que confrontar, que mantenerse flexible evita el rechazo, que adaptarse garantiza pertenencia. Pero lo que nadie les dijo es que esa flexibilidad sin límite no genera admiración, genera previsibilidad. Y lo previsible no impone respeto, solo comodidad. El entorno percibe rápidamente quién sostiene su lugar y quién lo ofrece en bandeja a cambio de aceptación. Y cuando te acostumbras a microceder, los demás dejan de tomarte como punto de referencia. No porque no te valoren, sino porque saben, aunque no lo piensen conscientemente, que tú te ajustarás, que tú te moverás, que tú dirás que sí, siempre. El respeto no está en el conflicto permanente, pero tampoco en la renuncia constante. Está en esa línea sutil donde puedes decir, esto pienso, esto quiero, esto necesito, y no moverte de ahí aunque el otro insinúe una incomodidad. Cuando alguien nota que tú ya no microcedes como antes, empieza a verte con otros ojos. Porque el que no se acomoda todo el tiempo, proyecta algo que muchos han perdido: firmeza emocional. Comportamiento 6. Hablar con duda emocional. Hablar con duda emocional no significa hacer preguntas. Significa que todo lo que dices suena como si necesitaras permiso para decirlo. Es hablar bajando el volumen en las afirmaciones. Es terminar frases con entonación de pregunta. Es justificar cada opinión con un «capaz estoy exagerando, no sé si es tan así, quizás no tiene sentido lo que digo». Y ese tipo de comunicación
repetida día tras día, va minando tu presencia hasta volverte alguien fácil de pasar por alto. No se trata de tener todas las respuestas, ni de hablar con arrogancia. Se trata de entender que tu forma de decir las cosas tiene un impacto más fuerte que lo que estás diciendo. Si tu cuerpo, tu voz y tu energía emocional comunican duda, el contenido de tu mensaje se debilita automáticamente. El entorno no escucha tus ideas, escucha el miedo con el que las estás entregando. Muchas personas hablan desde la fragilidad porque fueron educadas para no incomodar, para pedir permiso antes de abrir la boca, para asegurarse de que lo que van a decir no moleste, no rompa, no haga ruido. Pero esa programación crea un hábito inconsciente, el de expresarte como si estuvieras invadiendo. Y quien habla desde ese lugar rara vez es tomado en serio. El respeto se activa cuando tu voz transmite estabilidad, cuando puedes hablar sin anticiparte a la desaprobación, cuando no necesitas suavizar cada idea para sentirte seguro. Hablar con claridad emocional no es gritar, es no pedir perdón por existir cada vez que abres la boca. Porque cuando tú mismo dejas de tratarte como una idea débil, los demás dejan de verte así también. Microdespertar. No es tu capacidad, es tu energía lo que están leyendo. El mayor error que cometen las personas subestimadas no es no tener capacidad. Es creer que el mundo responde a su talento, a su esfuerzo, a su intención. Pero lo que realmente determina cómo te tratan no es tu potencial, es tu energía. Esa que proyectas cuando entras en una habitación, esa que se siente en tu voz, en tu forma de mirar, en cómo ocupas tu espacio sin decir una palabra. Y si esa energía está teñida de duda, de necesidad de aprobación, de miedo al rechazo o de sobreadaptación, no importa cuánto sepas o cuánto des. El entorno leerá primero tu inseguridad antes que tu valor, porque los seres humanos no solo escuchan palabras, leen atmósferas. Y si tú proyectas una atmósfera de fragilidad emocional, el otro no se detiene a evaluar tu capacidad. Solo responde desde la jerarquía que tú mismo creaste. La buena noticia es que esa energía no es fija. No estás condenado a que te lean como alguien menor, porque ahora lo sabes, porque ya no puedes ignorar lo que has visto en ti mismo a lo largo de este video. Y cuando lo ves, puedes cambiarlo. No con esfuerzo externo, sino con un reajuste interno. Volviendo a ocupar tu centro. Sosteniendo tus palabras. Dejando de explicar lo que ya es claro. Dejando de reír cuando lo que necesitas es afirmar. No te falta respeto por lo que eres. Te lo están quitando por lo que proyectas. Pero esa proyección ya no es un accidente. Es tu responsabilidad. Y eso, lejos de ser una condena, es una liberación. Porque ahora sabes que no necesitas demostrar nada más. Solo necesitas volver a ti y dejar que el mundo se reeduque ante tu nueva presencia. ¿Viste en ti alguno de estos comportamientos invisibles? Quizás pensabas que eras amable, educado, empático, que estabas siendo considerado con los demás. Y sin darte cuenta, estabas transmitiendo algo completamente diferente. Que eras prescindible, que eras fácilmente ignorado, que no tenías peso. Pero eso termina hoy. No porque hagas un cambio de voz, ni porque hables más fuerte, sino porque ahora lo ves, porque ahora entiendes que todo lo que permitías en silencio estaba enviando un mensaje. Y tú ya no estás dispuesto a seguir hablándole al mundo desde una energía que no representa tu verdadero valor. Ahora tienes lenguaje para nombrarlo. Ahora puedes sostenerte sin sobreexplicarte. Ahora puedes notar cuando tu cuerpo quiere adaptarse por miedo y respirar antes de entregarte. Por eso, si este video te ayudó a despertar algo que estaba dormido, escribe en los comentarios: hoy subo mi energía. No como frase bonita, sino como una declaración interna. Como el primer paso hacia un respeto que ya no vas a pedir, sino a encarnar. Y si conoces a alguien que vive apagándose para encajar, compárteselo. No todo el mundo necesita más confianza. Algunos solo necesitan saber que lo que proyectan ya no les representa. Y esa conciencia lo cambia todo.